Bien, entonces para continuar con el programa le vamos a dar la calurosa bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Es un invitado de lujo. Muchísimas gracias, profesor, por sacar parte de su valioso tiempo. Sabemos que usted es una persona muy ocupada, pero también muy apasionada por el tema ambiental, así que sabíamos que no podía faltar a esta entrevista. Voy a presentar rápidamente algo pequeño de su extenso currículo para no consumirnos más tiempo al aire. Sabemos que nuestros amigos oyentes van a tener muchas preguntas que hacer. El profesor Luis Barría es abogado, no es médico, es doctor, es abogado, es catedrático titular de Derecho Ecológico y Ambiental e investigador científico de la Universidad Panamá, nuestra alma mater, desde el año 2008. También es doctorando en Derecho, con énfasis en Derecho Ambiental, y su tesis, Los derechos de la naturaleza y la legitimación para demandar por daño ecológico puro. Caso de la mina de cobre panameña. Tremendo tema, vamos a hablar de eso en el día de hoy. También pues tiene una maestría en Derecho Medioambiental y Sostenibilidad, maestría en Negociación, Mediación y Arbitraje, tiene maestría en Educación Ambiental, Manejo y Gestión de Vida Silvestre, y estudios de maestría en Derecho Civil. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos un pantallazo, sin duda es una autoridad en materia ambiental en nuestro país y por eso hemos querido invitarlo en el día de hoy a compartir con nosotros este programa. Profesor, ¿cómo debemos entender el derecho ambiental? Yo creo que muchas personas aquí en Panamá ni siquiera saben que esta rama del derecho existe. Bueno, ante todo, muy buenos días, feliz sábado y gracias a ustedes por la invitación. Para mí es siempre un placer estar aquí con ustedes. Yo creo que en principio el derecho ambiental, para resumirlo, porque sé que el tiempo es oro, un programa de radio, es una de las ramas más novedosas del derecho. Sin embargo, es la rama de mayor ascendencia y transversalidad que existe. Es decir, surge en el año 1972, comparado con el origen del derecho romano, que es el derecho que seguimos en Panamá, que tiene más de 2000 años, pues es realmente novedosa. Sin embargo, del 72 a la fecha, todos los principios, toda la base del derecho ambiental ha trascendido tanto que obviamente ha trastocado positivamente el resto de las ramas del derecho, al punto de que el derecho constitucional, en el caso de Panamá, tiene todo un capítulo que habla del régimen ecológico. Tú ya has escuchado hablar de los delitos ambientales, es decir, en derecho penal, todo el tema ambiental. Cuando vas al tema del derecho administrativo, se crea en Panamá el Ministerio de Ambiente, eso es un tema administrativo. Cuando vas viendo el resto de las ramas del derecho, el derecho civil, por ejemplo, ya el nuevo Código de Procedimiento Civil, la gente no lo sabe, sé que ya está entrando en vigencia, tiene un gran componente que se llama control de la convencionalidad, y de eso podemos hablar mucho. Y el control de la convencionalidad en una gran plataforma sustantiva es precisamente las convenciones de derecho ambiental, que producto de lo que decidió las Naciones Unidas con la resolución que aquí se las traje, 76-300 del 2022, decretó el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación como un derecho humano. Entonces, al ser un derecho humano, es parte del bloque de la constitucionalidad, es decir, todas las convenciones ambientales que ha ratificado Panamá son constitución. Y al ser constitución, lo que te quiero decir en este pequeño resumen de introducción, es que a partir de ya hace algunos años, y sobre todo con estos nuevos códigos procesales civiles y otros, cualquier abogado en cualquier proceso civil puede alegar un artículo, por ejemplo, de la Convención de Diversidad Biológica, y decir, es que usted está violando el artículo 35 de la Convención de Cambio Climático y por lo tanto está violando la Constitución. Entonces, esto trastoca positivamente el derecho al punto de que los principios del derecho ambiental rigen básicamente el resto de las ramas del derecho en la actualidad en Panamá. Sí, así es, profesor, muchísimas gracias. Entonces, con esa introducción que usted nos ha dado, podemos claramente ver que el tema del ambiente es una cosa seria, no es un tema de moda, no es un tema de ambientalistas, se necesitan profesionales preparados y capacitados en esta rama y particularmente en la rama del derecho, profesor, porque como usted bien lo ha mencionado, necesitamos que las personas sean idóneas cuando estamos enfrentándonos a un problema de esto, porque es un derecho fundamental, bien lo ha dicho usted, hablamos mucho de los derechos de la gente, de los derechos, hablamos del derecho a libertad de expresión, hablamos del derecho, y se nos olvida un poquito el derecho a un ambiente sano, que también está en la Constitución, mencionábamos también. Habla la gente de que el Estado tiene la obligación de brindar la salud, y ahorita vamos a hacer el clic y el enganche, cómo el ambiente afecta la salud de los individuos. Este es un programa de salud, pero mencionamos mucho y está muy trillado el artículo 109, el Estado tiene el deber de dar la protección de la salud, y entonces los demás artículos más adelantito donde hablan del derecho, el Estado también tiene la obligación de proporcionarnos un ambiente sano.
Así mismo es. No, y no solamente eso, sino que el concepto de salud pública es mucho más amplio que solamente el tema de la salud del ser humano. Es decir, ya, y eso es parte de mi trabajo de tesis doctoral, el concepto de los derechos de la naturaleza. Mira, eso es algo que casualmente saliendo de aquí voy a un seminario que hay en la UMESID. Exacto. Hoy teníamos una complicación, como te comenté, pero mira, al final todo se alineó bien, porque Gracias a cuando Dios. las cosas son Buenas. correctas y buenas tienen que darse. Y vamos a hablar un poquito de eso de los derechos de la naturaleza, porque al final es que bajo una filosofía distinta, y aprovecho estos minutos para explicarlo, el derecho ha venido avanzando bajo un concepto antropocéntrico. Y eso es importante decirlo cuando estamos casualmente en el paso del concepto antropocéntrico al concepto ecocéntrico. ¿Qué es eso, profesor Barría, de antropocéntrico y ecocéntrico? El concepto antropocéntrico es el hombre en el centro de todo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, todo gira alrededor del hombre, el hombre es lo más importante. Está bien, no vamos a discutir eso. Y hasta ahí llegaba también la salud, es decir, se entendía el concepto salud en base a la salud del ser humano. Bajo el criterio ecocéntrico, no es que ahora el hombre no sea importante, cuando digo hombre me refiero al ser humano, mujer y hombre, sino que ahora se plantea que es que el ser humano es parte de algo más grande que se llama naturaleza. Incluso se plantea un tema de que el planeta Tierra, y eso son ya teorías científicas, es un ser vivo, ojo con esto. Entonces, en Panamá, por ejemplo, ya se aprobó, pero en el mundo también vamos en ese camino, la ley que le da personería jurídica a la naturaleza. Es decir, se entiende a la naturaleza como un sujeto de derecho, naturaleza de la cual los seres humanos somos parte. Entonces, el concepto de salud pública también parte ya no del hecho solo de la salud del ser humano, sino que del medio ambiente en el que está inmerso ese ser humano. Y al tú mejorar la salud del medio ambiente y de la naturaleza, pues en teoría también debe mejorar la salud del ser humano. Entonces, es un criterio ecocéntrico que es algo filosóficamente más amplio que el criterio antropocéntrico. Sí, muchas gracias, profesora. Ha dicho varios conceptos importantes aquí. Quiero hacerle una pregunta un poco también para ilustrar a nuestros amigos oyentes en cuanto a la ponencia que va a tener usted dentro de un rato, que lo que es el daño ecológico puro. Pero quiero ir un poquito más atrás y hablaba usted de las legislaciones y que Panamá se ha sumado en este carrito pues de adoptar. Mencionaba usted la ley 287 que es del 2022. Tengo dos preguntas importantes. La primera, sabemos que usted participó en el proceso de codificación del Código de Ambiente. Quería preguntarle, ¿considera usted cómo hemos avanzado en Panamá en temas ambiental? Con lo que usted dice, pareciera que estuviésemos bien, pero tenemos todavía cosas que hacer, tenemos deudas, hay cositas pendientes. Te comento, Panamá tiene un gran problema, echa para adelante y echa para atrás. No es como la procesión del Nazareno, que es dos hacia adelante y uno hacia atrás. Al final, aunque avanzas lento, avanza. El problema con el tema ambiental en Panamá es que a veces son dos para adelante, uno para atrás, y a veces son tres para atrás y uno para adelante. Entonces, tú no sabes si avanzas o retrocedes. ¿Por qué te digo esto? Ya les expliqué que esto comienza en el año 72. Comienza un poquito antes con el Club de Roma en el 68 y algunos temas de un documento científico que se llama Los Límites del Crecimiento, que planteaba que el planeta puede crecer hasta un punto, pero que de allí para adelante crecer es deteriorarse. Pero este derecho que surge en el 72 y nuestra constitución es del 72, me explico, inserta en la constitución panameña algo que no tenía ninguna constitución, un régimen ecológico cuando el mundo ni siquiera hablaba de eso. Lo constitucionalizamos, a pesar de que esta es una constitución militarista. Pero como digo yo, no todo es 100% malo ni todo es 100% bueno. Esta constitución, que tiene muchas fallas, también tiene muchas cosas buenas. Entonces la constitución inserta en un momento muy temprano, cuando el mundo ni siquiera entendía esto, el tema ambiental, y venía un mandato de creación desde los años 80 de los Ministerios de Ambiente, y Panamá, que se percibía como uno de los primeros países a tener Ministerio de Ambiente, es uno de los últimos que lo tiene. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que el problema es que algunos sectores de la sociedad, tú me has preguntado por el código, pero tenía que explicarte estos antecedentes, no han permitido que el país, a pesar de tener toda la capacidad para evolucionar en esto de forma positiva, evoluciona a la velocidad que se debe. El Ministerio de Ambiente se crea en Panamá en el 2015, cuando debió crearse desde finales de los 80, imagínate. Siendo el primer país llamado a tenerlo, fuimos casi el último. Lo mismo ocurre con el código. Nosotros hicimos un trabajo de codificación desde el año 2016. Se entregó un documento, yo presidí la comisión codificadora y me acompañaron una cantidad de excelentes profesionales de todas las ramas científicas de Panamá, no éramos nada más abogados. Ese documento es entregado en el 17, llega a segundo debate y luego, por razones que no tienen ningún sentido científico, sino más bien un sentido equivocado de la realidad, entonces algunos sectores
piden que no se apruebe el código y hasta el momento casi, bueno, no van 10 años, pero digamos que 7, 8 años después de que fue terminado, no ha podido ser aprobado ante ese debate. Ha sido entregado al Colegio de Abogados, ha sido entregado al Ministerio de Ambiente, pero no se ha tenido la voluntad política. Ahora, yo también presidí la comisión que celebró los 100 años de la codificación. El primer código, los primeros códigos en Panamá fueron en el 1916, por lo tanto, en el 2016, producto de que yo presido esa comisión, es que venimos con los códigos que hacían falta. Hacían falta 3 códigos, el internacional privado, el Código de Asuntos Municipales y el Código Ambiental. Entonces se ha quedado el Código Ambiental, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. La codificación de 1904 demoró, entre 1904, que nos independizamos en el 3, pues se designa en el 1904, demoró 12 años, hasta el 16, para hacer código. Si ahora tenemos 7, 8 años, todavía estamos a tiempo para tener el código de ambiente. Lo bueno es que seguimos regulando, profesor, y con todo esto que usted nos dice, da la impresión de que, pues sí, hace falta ir un poquito más allá. Nos hemos quedado atrás. Siempre cuando vamos a Costa Rica, miramos a nuestros países hermanos y decimos, hombre, que Costa Rica cómo explota el turismo ecológico y cómo hay el ecoturismo, y pareciera que fuese una cosa, otra vez lo digo, como de moda. Esto no es de moda, estamos hablando de que necesitamos comunidad científica. Usted mencionó que gente científica, desde el aspecto de la medicina, nosotros hemos sentido también que hacen falta estudios, hace falta información técnica, veraz, verídica, por supuesto, medicina basada en la evidencia. Nosotros lo hemos mencionado y hablaba al principio del programa de las enfermedades crónicas no transmisibles, que muchas están relacionadas y causadas con problemas ambientales. De hecho, describe la OPS que el 80% de estas enfermedades, que son como enfermedades crónicas, que son la primera causa de muerte, la primera causa de enfermedad en nuestro país, están producidas por 5 factores. Uno de esos factores es la contaminación ambiental. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos la evidencia de que tenemos un daño producido por el hombre al ambiente y por nuestro entorno al hombre, y entonces nos estamos quedando atrás un poquito en materia de regulación. ¿Por qué necesitamos la regulación, profesor? ¿Por qué necesitamos que el Estado regule y dirija? A veces nos sentimos como impotentes. Yo creo que hay una percepción en los panameños de que, como usted dice, algunos intereses particulares contaminan y nadie les hace nada. Entonces, si es necesaria la regulación del Estado, es necesaria participación aquí de los expertos en derecho, no solo para proteger el ambiente, sino para proteger y defender nuestro derecho a un ambiente sano. Mira, para que tengas una idea, yo soy ahorita, y eso no es un orgullo, debería ser un orgullo, pero no lo es, yo soy el único catedrático en la República de Panamá en Derecho Ambiental. Y que ahora quién podrá defendernos. Alguno dirá, oye, pero qué bien. ¿Qué es lo que te quiero transmitir con esta inquietud? Es que yo no debería ser el único catedrático en Derecho Ambiental. Sí. O sea, ¿por qué razón no hay más catedráticos en Derecho Ambiental? Y eso mismo nos pasa con el derecho de minas, y por eso estamos en el gran problema, porque al final el tema de las minas es un tema en el fondo ambiental. Entonces, tú no has formado, el país no ha querido formar expertos en estos temas. El derecho se divide en 3 grandes áreas: derecho privado, derecho público y derecho social. ¿Qué significa esto? En las ramas del derecho privado, derecho civil, derecho comercial, derecho marítimo, etcétera, se impone el concepto de voluntad de las partes. Tú y yo podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. En ese sentido, cualquier cosa es posible siempre y cuando no violentemos la ley. En el segundo aspecto, que es el derecho público, los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les mandata o les permite. Y ahí el Estado impone algunas reglas: el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho fiscal. Los derechos sociales son muy distintos y no son entendidos en este país. Porque en el derecho social no es ni lo que a ti te da la gana o a mí, ni es necesariamente lo que el Estado quiera imponer. Vienen otra serie de conceptos filosóficos muy elevados conceptualmente y a veces inentendibles. Por ejemplo, el tema del derecho laboral, el tema del derecho agrario, el derecho ambiental, el derecho de mina, son parte de ese derecho social donde no impera lo que la parte quiera, sino que tiene que haber un razonamiento más profundo del bien jurídico protegido, en donde tiene que haber unos aspectos sociales, por eso derecho social, que tienen que ser los que priven por encima del interés individual. Es decir, por ejemplo, te digo algo, en derecho agrario, que es un derecho social que yo también dicto la cátedra, no es una discusión de quién es el dueño de la tierra, es una discusión de que la tierra tiene que tener una función social. Claro. Entonces, el que no entiende eso y dice, bueno, es que yo no entiendo el concepto de agrología, es decir, ¿para qué se usa la tierra? Es que yo, en una tierra que agrológicamente, que la agrología es la ciencia por la cual se determina el uso factible de la tierra, esa es para tener, porque es una ciénaga, porque es inundable, esa es para tener cría de peces. Ah, no, ahí yo quiero construir un rascacielos.
porque yo soy el propietario. Entonces, donde no comprendemos estos aspectos, tenemos los problemas que como sociedad panameña estamos teniendo por no comprender desde la educación. Por eso cierro la idea de no tener los idóneos. Es como si los médicos, no, yo no quiero formar un oncólogo, pues. Porque no quiero formar un oncólogo, porque no quiero que el país tenga oncólogo, pero en el país tengo casos de cáncer, pero yo no quiero tener oncólogo. Entonces, si tú como país no quieres tener oncólogo porque tú no quieres aceptar tu realidad, entonces el país va a tener un problema porque no tendrá especialistas que atiendan a los enfermos de cáncer. Eso es lo que está pasando en derecho, donde entonces están poniendo abogados muy buenos, pero formados en derecho privado, que quieren estar tomando decisiones jurídicas en aspectos de derecho social, y eso no tiene agarradero por ningún lado. Sí, profesor, es perfecto. Quiero retomar el concepto de la función social del derecho, tanto como para el derecho como para medicina, en el tema de la salud pública. Para nosotros en la rama de medicina sería la salud pública que vela por la salud de la población. Y en derecho, la función social del derecho. Que podamos los amigos oyentes entender que el derecho, que la función social del derecho es para proteger la sociedad en general y que el bienestar de todos está por encima del bienestar individual. Entonces, esto es un concepto que sí queremos dejar aquí plasmado y que no podemos perder de vista, porque, como decimos, el derecho tuyo llega hasta donde empieza el derecho de los demás. Y el otro concepto que quiero retomar acá, profesor, es que usted mencionaba, el tema de los especialistas y la educación. Creo que la educación en Panamá es un pilar fundamental para que todas las personas puedan aprender sobre el valor del ambiente y el respeto al ambiente. Hace unos años atrás, y no quiero tirar la cédula, veíamos como mucho más propagandas en la televisión y hablábamos de, sí, que cuida la gotita de agua. Tengo mucho tiempo que no escucho ninguna propaganda. Por ejemplo, en materia de educación, por ejemplo, en materia de mercadeo, de sembrar esos valores en los niños, incentiva, porque ya un niño que crece sin respetar al ambiente, ¿qué adulto vamos a tener? Entonces, desde chiquito hay que enseñarle a los niños, y como usted dice, el derecho ambiental es un derecho transversal. Estamos hablando aquí que no es nada más del ejecutivo o no es nada más de los abogados, estamos hablando que los maestros, o sea, todas las profesiones tienen, les toca una parte de poder entender y aprender y poder enseñar y poner en práctica todo lo que son los derechos del ambiente y, por supuesto, las formas en que nosotros debemos cuidarlo. Porque al final, sí, si no tenemos un ambiente, profesor, si no cuidamos la casa de todos, que es nuestro planeta, al final, ¿qué casa vamos a tener? Y hablaba, el segundo concepto que quería preguntarle acá es el tema de los límites del desarrollo. Eso lo he escuchado muy frecuentemente. Nosotros que somos apasionados de proteger el ambiente siempre decimos, pero es que estos ambientalistas. Se ha visto al ambientalista como un concepto como decir, es que prácticamente un antisocial, profesor. Entonces, yo no sé si usted ha percibido eso mismo, pero usted dice, aquí vienen los ambientalistas. Entonces, esto también le da una vuelta y sobre todo el tema de las leyes, los acuerdos internacionales de proteger. Una de las cosas novedosas que veíamos hace poco en el tema de la ley es proteger a los que defienden al ambiente también. Que Escazú. Es el acuerdo de Escazú 2000. Sí, el acuerdo de Escazú que se aprueba en Panamá en el 2020, pero que viene de años atrás, ordenando las ideas de lo que ha planteado primero. Insisto mi ejemplo con los médicos porque creo que es lo que más nos ilustra. El gran problema que hemos tenido con el tema minero en Panamá, hay un estudio científico que me respaldó la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y que yo no he entregado el documento porque lo voy a hacer iniciando el segundo semestre cuando damos en la Universidad de Panamá Derecho de Minas. Concluye, por ejemplo, que en la República de Panamá solo 2 facultades de Derecho de las 17 o 18 que hay enseñan Derecho de Minas. Y las que lo enseñan lo mezclan con otros derechos, agrario o industrial. Entonces, esto quiere decir que cuando se trata de resolver un problema como el que ustedes están viendo, y ahora verá por qué saco el tema de la mina a colación, de tomar una decisión jurídica de qué hacer con la mina de cobre, por ejemplo, los asesores presidenciales, no importa qué gobierno sea, toman malas decisiones o hacen tomar a los presidentes malas decisiones. ¿Pero por qué se da? Porque obviamente es el equivalente a que un supermédico o una supermédica especialista, por ejemplo, en ortopedia, ¿sí?, quiera en un momento dado tomar una decisión de cómo hacer una operación de corazón abierto. Usted puede ser lo máximo como ortopeda, pero usted no es idóneo porque usted no ha practicado y no se ha especializado en una operación del corazón. Y no es lo mismo un hueso que un corazón. Los médicos lo entienden y cualquiera lo entiende. Entonces acá los abogados panameños, y yo reto a que cualquiera de los asesores presidenciales diga, mira, aquí está mi especialidad en derecho de mina.
o en derecho ambiental, o al menos en derecho agrario. Ninguno te lo va a decir, y no este gobierno, de los demás. Entonces, ¿por qué te traigo esto a colación? Porque es el gran problema que tenemos en lo que tú estás planteando. De la educación, tú me estás hablando, desde primaria. Yo planteo que aquí desde primaria debe enseñarse la Constitución. Y ningún niño o niña puede graduarse de lo que para mí era sexto año, ahora es 12avo, sin conocer la Constitución, porque todo recae allí. Entender la Constitución, que ahora no es solo el librito que usted entiende como Constitución, sino que es todas las convenciones que estamos hablando, porque toda la convencionalidad. Usted no puede ser un ciudadano panameño, porque al momento de que sus derechos son infringidos, usted no lo entiende. Y sigue creciendo así sin estar formado en el tema constitucional, o es que la Constitución es solo para abogados. La Constitución es para todos los panameños, y ni siquiera para los mayores de edad. Ojo, porque que yo sepa, la Constitución es desde los bebecitos hasta los que ya se mueren, e incluso para los extranjeros. Entonces, ¿cómo usted puede ser un panameño que usted no sabe ni lo que dice la Constitución? No puede entonces hacer respetar los derechos, y el problema se da en la educación básica que viene de primaria, pero ahí sí entra lo que tú decías. El Estado tiene que tomar decisiones sin temor de decir que es que los ambientalistas son o no radicales. Es que el tema no es de radicalismo, por eso voy ganando las ideas de lo que tú me preguntas. Esto no es un problema de radicalismo, es un problema de sensatez. Y la sensatez es científica, vuelvo a la agrología. Es decir, tengo una idea de que la propiedad privada significa hacer con lo que yo soy dueño lo que me dé la gana. No, señor, porque hay una ciencia, por ejemplo, que se llama agrología, y la Constitución la plantea. Y la Constitución dice que el territorio debe ser ordenado en base a ¿qué? A la agrología. Si hubiéramos tomado una decisión desde hace 50 años, o al menos 40, o al menos 30, o al menos 20, y hubiéramos dicho, mira, es que no bajo la decisión de Luis Barría o de fulano de Mengano, sino bajo la ciencia de la agrología y el ordenamiento territorial, aquí van las explotaciones mineras, porque la ciencia dice que ahí lo que se puede es extraer cobre. Aquí van los bosques, aquí van las ciudades, aquí va la cría de ganado. Quizás no tuviéramos esta discusión que tenemos hoy en día en el país con el tema de las minas. Pero si usted no es claro, porque usted no quiere tomar decisiones como Estado en base a ciencia, porque es que se cree que los científicos nada más son los médicos, los biólogos y los matemáticos. No, los abogados también somos científicos. Y los sociólogos también son científicos, y los filósofos también. Entonces la ciencia también tiene que entender que hay ciencias exactas, ciencias naturales y ciencias sociales, dentro de las que está el derecho. Y en ese sentido hay que entender que las decisiones deben ser científicas y no antojadizas en base a intereses particulares. Profesor, por eso es que veíamos tanta diferencia de criterio cuando estaba en nuestro país muy candente el tema de la mina. Escuchábamos abogados por todos lados emitiendo criterios, pero los panameños comunes y corrientes que no están empapados o profundamente relacionados con el tema de derecho ni de la Constitución, no sabían ni a quién creer ni cómo, por dónde iba la cosa. Entonces, un poquito también para nuestros amigos oyentes, incentivarlo a que, estimado amigo oyente, lea, edúquese, instrúyese. Y como usted dice, bueno, si en su escuelita no le enseñaron a leer la Constitución, búsquese la Constitución y léase, que hay artículos muy importantes, por lo menos, como usted dice, para saber a qué tenemos derecho y a qué no tenemos derecho. A nosotros nos preocupa bastante, profesor, porque sí sentimos que hace falta un poquito de regulación y hace falta información, hace falta educación. Y hoy tenemos algo a nuestro desfavor, que son las redes sociales. A favor y de favor. A favor y de favor, claro, por supuesto. Es que necesitamos tener programas serios, necesitamos buscar las personas expertas que son estudiadas en la materia. Porque como usted dice, esto es un tema científico, no es un tema antojadizo, no es un tema de moda. Entonces, si usted no estudió en esa materia, usted no estudió en esa rama, como usted bien lo dice, yo no iría a un ortopeda para que me revise el corazón. Entonces, yo no le voy a pedir opinión a un abogado que no ha estudiado el tema de la rama ambiental. Y en ese mismo sentido, entonces, estamos viendo nosotros entonces que tenemos una carencia de legislación, una carencia de normas. Como usted dice, nos hemos quedado un poquito atrás. Veíamos la semana pasada como países como por ejemplo Francia, que regula el uso del tema de las prendas de materiales sintéticos, que se prohíbe el uso. Y dice, mira, pero ¿cómo vas a prohibir que lo uses? Porque están ahorita mismo las tiendas de internet y puedes comprar. Es decir, hay una cantidad de contaminación auditiva, social, que nos conlleva a contaminar el ambiente a nosotros de todas maneras, sí o sí, porque estamos utilizando materiales, hablamos, lo que uso yo en el día a día, como por ejemplo
hace unos años atrás el sonado caso Dupont, con el C8, que todavía seguimos utilizando algunos utensilios de cocina que están impregnados de esto. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Bueno, parte de los buenos hábitos de vida es leer el etiquetado. Fíjate con qué lo que estás consumiendo, de qué está hecho, pero cómo vamos a saber si en las redes sociales tenemos tanta información que no necesariamente es científica, pero también, a ver, ¿qué puedo usar? ¿Qué no puedo usar? Me refiero a la legislación, profesor, por el tema de que sabemos hace mucho tiempo, por ejemplo, que hay sustancias químicas que están prohibidas su uso y en Panamá no están reguladas. Las seguimos usando y no solo no están reguladas, sino que las pocas que están reguladas hace falta supervisión. Tenemos un Ministerio de Ambiente, pero tenemos la percepción de que el Ministerio de Ambiente no logra alcanzar o a todos los niveles o a todos los lugares, porque sí se están cometiendo delitos ambientales. Así es. Y la falta de supervisión, a pesar de que tengamos algunas cuantas pocas normativas que hay que cumplir, no se están cumpliendo. Pero además sabemos, no de ahora, sino de hace muchos años, había en Panamá un programa como Saltra, que era Salud de los Trabajadores, que estaba llevado por la Universidad de Panamá y la Facultad de Farmacia, en donde estábamos evidenciando con información científica, con evidencia, de que se estaban usando en los productos agroquímicos sustancias que internacionalmente habían estado prohibidas. Y en ese mismo sentido también estamos usando en Panamá sustancias que ya han sido sacadas del mercado y todavía no se han regulado. Entonces, no es nada más regular medicamentos y el costo y el precio de los medicamentos. Mencionaba usted en exposiciones previas los materiales de construcción. Los materiales de construcción, ¿por qué Panamá no regula eso todavía sí? Ya sabemos. Entonces, es precisamente un poco, hace falta entonces que tengamos los expertos en la materia para que puedan hacer las regulaciones correctas. Es que mira, o necesitamos que los ambientalistas sigan protestando. Te leo el artículo 118 de la Constitución del año 72, cuando apenas surgió el derecho ambiental. Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana. Ojo con esto, este es el capítulo 7 que está inmerso dentro de los derechos y garantías fundamentales. Esto lo dijo Panamá en el 72 y yo te estoy diciendo que las Naciones Unidas en el año 2022, el 28 de julio, acaba de decir hace apenas 3 años, ni siquiera 3 porque estamos en junio, lo mismo que la Constitución panameña decía del 72. Es decir, nosotros reconocimos en el 72 como un derecho humano esto que te acabo de decir. Y las Naciones Unidas lo acaba de reconocer para el mundo en el 2022. ¿A dónde quiero llegar? Es que no es que nos hemos quedado atrás a veces en el desarrollo normativo, constitucional ni legal. Es que la voluntad política, y de eso pudiéramos hablar mucho, que eso de la voluntad política. Otro programa. Claro, es lo que ha entorpecido cosas que hemos avanzado porque han querido tildar de revoltosos o de izquierdistas o de revolucionarios a cosas que son científicas. Es que no es científico que tú desees que tu población viva en un ambiente sano y libre de contaminación. O sea, es que eso es malo. O sea, yo no puedo pedir que mi población no esté contaminada. Sí. ¿Qué nos pasa? O sea, eso es algo tan sencillo, por lo menos en mi mente, de entender. Y yo sí creo que la juventud de cierta generación de 25 años para abajo lo entendió, que fueron los que llevaron adelante las protestas que tú mencionaste contra la mina en el año 23. Que quienes estaban detrás, que cómo los movilizaban. Mentira, hubo una conciencia colectiva por primera vez en décadas en donde una generación que sí ha venido creciendo con un entendimiento claro, lo que pasa es que no tiene liderazgo. Sí. Lo que hacía era que se movían en el metro, no era que nadie, el metro fue lo que fue utilizado para movilizar esas masas de juventud que fueron las que protestaron en contra del tema de la mina y se sumaron otros sectores. ¿A dónde quiero llegar? Cuando yo era estudiante, y yo esto lo mencioné el otro día en una ponencia mía. No vamos a tirar la cédula tampoco. Sí, cuando yo era estudiante, en el año 90, ¿sí? Nadie entendía eso de derechos de los animales. Porque el derecho romano, y los que no sabían escuchar esto, para un romano no era un ser humano si no habías nacido, si no habías estado desprendido del vientre materno, respirado siquiera un instante y tenido forma humana. Para que sean y entiendan lo cruel que eran los romanos, y ese es el derecho que nos da la base del derecho nuestro. Eso vino hasta los años 90 con el tema de los animales. Un animal, por lo tanto, ante esa definición ortodoxa, no podía ser objeto, vuelvo al concepto antropocéntrico.
el hombre, el derecho fue eso para el ser humano. Yo tenía discusiones de mis profesores en ese momento. Yo le pregunto ahora a esta generación y todo el mundo dice los animales tienen derecho y creen que eso siempre ha sido así. No, la ciencia del derecho hasta hace apenas una década no era concebida para que un animal tuviera derecho a nada, porque el derecho era concebido bajo el criterio antropocéntrico solo para seres humanos. Lo mismo ocurre con la naturaleza. Hasta hace apenas unos años, el 22, y yo apenas estoy desarrollando el tema, aquí todavía nadie entiende cómo es que la naturaleza es un sujeto de derecho y tiene derecho, de la misma manera en que ahora los animales lo tienen. En 10 años aquí todo el mundo va a entender. ¿Para dónde quiero llegar? A que el problema es que el derecho evoluciona, señores. Lo que no ha evolucionado es el pensamiento de algunos sectores que no entienden que la cosa cambió y que no es verdad que la protección del ambiente va en contra del desarrollo económico. Es una gran mentira. Ahora, si lo que pasa es que yo no quiero vender, y perdona que use la palabra, lo voy a decir, Coca-Cola en botella de vidrio, porque a mí me es más fácil ponerla en botella de plástico. Eso no es que yo no quiera que tú hagas negocio, pero cuando yo era niño, usted ¿se acuerda que llevaba la botellita de vidrio a la tienda? Era lo más ambiental. ¿Cuál es el problema? Además sabe mejor la Coca-Cola en botella de vidrio que plástico. Pero yo quise meter las botellas de plástico. Tú me estás afectando mi negocio, tú eres ambientalista, tú eres contra el desarrollo. ¿De qué tú me estás hablando? ¿Me explico? O sea, aquí lo que ha pasado, que es lo que tú decías, es que tenemos gobiernos que no comprenden, y digo gobierno y no nación y no Estado, no quiero entrar en eso, pero no es sinónimo gobierno, nación y Estado. Tenemos gobiernos mal asesorados por malos científicos que no toman decisiones en un país que además tiene un problema intrínseco vertebral de no haber sido un país que al menos desarrolle lo básico industrial, es decir, como yo no produzco medicinas, como yo no produzco agroquímicos, como yo no produzco alimentos, como yo no produzco nada, de nada. Ya ni la comida. Ni la comida. Y no tengo una política clara de producción, al menos básica, señores. Entonces, yo estoy a expensas de lo que me quieran mandar los demás. Y muchas de las cosas que nos mandan los demás son lo que allá ya no permiten que se consuma. Y como lo producieron en demasía y tienen stock, aunque no lo creas, tienen stock, por ejemplo, alguien ha tomado... o ha ido a Europa y ha tomado una Fanta, yo estoy haciendo aquí propaganda a marca. Usted la Fanta o la Orange Crush en Europa es amarilla. Cuando usted imprime una naranja, ¿de qué color sale el jugo de la naranja? ¿Amarillo o anaranjado? ¿De qué color sale el jugo? Amarillo. Amarillo. ¿Y por qué la Orange Crush y la Fanta en Panamá son anaranjadas? ¿De dónde sale esa locura? Vaya a Europa y va a ver que la Fanta o la Orange Crush son amarillas. Es un producto químico contaminante que ellos prohibieron hace décadas, pero que tienen tanto stock que aquí las autoridades no se atreven a decir, eso no entra más. No entra más. Entonces, si no tenemos científicos con criterio que puedan decir, aquí no va a entrar más producto que nos contamine, entonces no vamos a avanzar como país. Entonces hay la importancia de que el Estado sí tiene un gran rol en la protección. El Estado tiene un gran rol. Vamos ahora a hacer, voy a repetir los números de teléfono para nuestros amigos oyentes que tengan preguntas. Creo que ha abundado en todo el tema. 378-2711 y 378-2712. Y el número celular para los que quieran dejar algún mensaje, 6131-5565 y 6131... No, 5565 es el único. Así que al cierre, profesor, porque no queremos cerrar el programa hablando de cosas pues que nos hacen falta, queremos hablar en positivo y dejar mensajes positivos. ¿Qué podemos hacer cada uno de los panameños, nuestros amigos que nos escuchan en materia de protección? Ya sabemos que pues hay un rol, hay una función del Estado importante que hace falta por cumplir, hay una deuda del Estado con los panameños, pero también los panameños tenemos en parte un poco la responsabilidad de cuidar, y más allá de lo que hemos enseñado en programas previos de yo tengo que ser responsable con lo que yo uso, no lo consumo, yo puedo decir no consumir esa gaseosa que tiene tanto colorante, eso está en mí, yo lo puedo decidir, y para eso tenemos este programa en el que le enseñamos a los individuos a cuidar su salud, qué cosas, qué sustancias no podemos consumir o no deberíamos consumir. Yo no lo compro, yo puedo tomar la decisión de no comprar una olla con teflón, prefiero cocinar con mis pailas de barro, por ejemplo, porque así lo hacíamos en el interior, y para nosotros que tenemos nuestras raíces interioranas, valoramos mucho todas estas cosas y entender lo natural. ¿Qué podemos hacer más allá de eso? Más allá de cada jueves el reciclar el Tetra Pak. Y pareciera que eso no es suficiente. Primero hay que elegir bien a nuestros gobernantes. Yo decía, el problema en Panamá es que el voto es emotivo, no es racional.
Y mientras el voto siga siendo emotivo, es decir, voto por emoción, y por emoción puede ser lo malo, lo bueno, lo feo, eso es emotivo. Y no es racional, es decir, no estoy pensando, entonces ya tenemos un problema, primero. Segundo, el tema de elegir bien es porque eso nos puede llevar a gente que nos gobierne correctamente. Tú hablabas del tema de la construcción, lo voy a poner como un tremendo ejemplo. Mira, usted ha viajado, me imagino, cualquier panameño ha ido a cualquier pueblito de Azuero. Y usted no se sorprende que esos pueblitos que fueron hechos hace 200, 300 años y más, están cuadraditos, el parque en el medio, de un lado la iglesia, de otro lado, todo cuadradito. O sea, hace 300 años usted me va a decir que había más ciencia que ahora, pero usted se mete ahora en un barrio colapsado de Villagrecia, por decir cualquier cosa, o de Curundú, antes de que lo hicieran, o de San Miguelito. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó como sociedad? Éramos más sociedad en los años 1600 que en los años 2000. Algo ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, en el tema de construcción, vamos a meter a la población un chip programado en la cabeza que diga que el que es pobre, que podemos hablar de la pobreza, porque la pobreza también es un estado mental, eso podemos discutir. Es que tu sueño como pobre es tener una casa de techo de zinc, de techo de carriola y de bloque. Entonces el ser humano solo piensa en eso, pero no entendemos qué está detrás. ¿Por qué Panamá tiene techo de zinc? Producimos zinc, producimos carriola. ¿Y por qué bloque de cemento? ¿Ustedes saben por qué las tejas del interior tenían la forma que tenían? Se usaba simple tierra roja. Y la pierna de los campesinos, si no lo saben, aprendan, era donde se embarraba el barro. Por eso las tejas con esa forma. ¿Sí? Era donde se embarraba el barro y se ponía a secar al sol. Para usted producir cemento, eso lo doy yo en mi clase de Derecho de Mina en el segundo semestre, usted necesita agarrar esa misma arcilla con la que se hacen los bloques de arcilla y mezclarla con caliza, someterla a X grados de fusión para crear clinker, para luego echarle más arcilla, para luego echarle yeso, para llegar al cemento, para echarle agua, para echarle piedra, para ponerle hierro, para usted llegar a eso que le llama bloque o concreto. Pero si usted puede agarrar la arcilla y hacer bloques de arcilla, vaya a Barranquilla, vaya a Medellín, vaya a Bogotá y usted va a ver que las casas humildes están hechas ¿de qué? De bloques de barro, porque el proceso es 10 veces menor y por lo tanto económicamente menos. El Estado, a eso quiero llegar, si tiene políticas claras, toma decisiones claras. Señores, aquí se va a comenzar a construir con lo que tenemos abundantemente en Panamá, que era con lo que construían nuestros campesinos y por eso las casas de quincha. Ah, no, yo quiero seguir apalancando a los empresarios que traen metal de otro lado y lo meten en una máquina y hacen techo de zinc. Y yo no quiero fomentar que hagamos al sol techo de arcilla. ¿Se han preguntado eso? Es lo mismo que ocurre en la alimentación. Es decir, yo prefiero que en Panamá comamos arroz cuando el arroz no es originario de aquí para garantizar que no lo podemos producir porque es un tema agrológico. Agrológicamente hablando, la tierra panameña no está dispuesta para producir la suficiente cantidad de arroz que comemos los panameños. Pero ya yo lo sé, el pueblo no lo sabe, yo lo sé. Yo digo vamos a fomentar, pero yo sé que nunca va a alcanzar. Y siempre viene la importación, porque quiero garantizarle el negocio a los que traen arroz de Guyana. Quiero garantizarle la cebolla a los que traen la cebolla de Tala. Entonces, hay un problema donde los intereses económicos se meten en los gobiernos, no para el bienestar social, sino para el bienestar particular. Y es allí donde entonces vienen y dicen, es que los ambientalistas van en contra del desarrollo. ¿Esto es ir en contra del desarrollo? No. Sigue produciendo tu techo de zinc, el que quiere que lo compre. Pero si tú haces en un país tropical como Panamá, donde llegamos a 35 grados centígrados, una casa de techo de metal con carriolas de metal, ¿sí? Tú estás haciendo un microondas. Y eso no es una política ambiental correcta. Y en ningún país del mundo eso se hace. Todos los países del mundo, vaya a Estados Unidos, usted no ve que las casas son de madera. ¿Usted se ha dado cuenta, verdad? Sí. Ellos no hacen su casa con techo de metal. ¿De qué son los techos de felpa? Porque además porque la contaminación también es auditiva. ¿Qué ocurre aquí en un techo de metal cuando cae un aguacero? No se escucha nada. Entonces tenemos que hacer un clic y entender que esto no es ir en contra del desarrollo, es cambiar la dirección que queremos del desarrollo y veremos que tendremos un mejor país. Entonces sí, tenemos que participar. Empezamos escogiendo bien a nuestros gobernantes, que son los que hacen nuestra política. La política pública nacional en ambiente es una deuda, así como también en salud tenemos deudas, una política nacional de prevención contra el cáncer, por ejemplo, que es el tema que nosotros siempre estamos aquí dándole la paya. Entonces tenemos
una deuda, una política ambiental no solo es un código, pero también un compromiso en invertir en formación de profesionales, Claro. un compromiso de cada uno de nosotros de educarnos, Mira, de por ejemplo, formarnos. la minería, yo te voy a hablar, claro, es que creen que la minería nada más es el tema del cobre. ¿Y qué tú crees que es lo que utilizan? Casualmente estamos hablando de producción alimentaria. ¿Con qué se alimentan los vegetales? ¿Sí? Eso es que nos fuimos del aire. Sí. Seguimos. Seguimos. Tenemos planta. ¿Con qué? Me están saboteando. ¿Con qué? Oye, me están saboteando aquí, no quieren que hablemos lo que iba a decir. ¿Con qué creen ustedes que se alimentan los vegetales que se siembran? Ustedes los médicos. Y los seres humanos también, ¿con qué nos alimentamos? Con minerales, ¿verdad? Fósforo, sí. ¿O no? Calcio. Sí, magnesio. Sí. Entonces, magnesio. Esos son minerales. Entonces, la explotación minera también hay que cambiar el chip un poquitito, porque es que también la hemos demonizado. Sí. No. La explotación minera es mucho más que los metales pesados. Entonces, si tú quieres ser un país, a eso quiero llegar, que quiere producir verdaderamente, ¿quién te ha dicho que en Panamá no tenemos calcio o no tenemos fósforo o no tenemos magnesio? Entonces también tiene que haber una explotación minera para la producción ¿de qué? De los insumos agropecuarios que hagan que entonces las siembras sean más económicas, porque nos cuesta muchísimo traer de afuera todos esos abonos. Entonces ese tema también es importante. Por eso es que el país tiene que ser más educado y en el entendimiento de que no, y con eso concluyo ese tema, no es protección ambiental a mansalva, no, es el uso del concepto de desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, que tampoco son sinónimos, donde en el desarrollo sostenible tiene que haber un equilibrio entre lo económico, entre lo social y entre lo ambiental. Y el concepto de sustentabilidad tiene que ver con que yo puedo usar un recurso, claro que sí, siempre y cuando lo haga de tal manera que no ponga en riesgo la disposición de ese recurso para las futuras generaciones. Entonces, en la medida en la que yo llevo un desarrollo en el que, por ejemplo, voy a hacer un poquitito duro con lo que voy a decir, no caces saínos, espérate, pero si yo logro cazar los saínos y criar los saínos y poner a la población a reproducir saínos, y hay suficiente saíno, ¿eso es o no es sustentable y sostenible? Sí. Claro que sí. Entonces no es una política de no cases, es una política de, espérate, vamos a cambiar el chip un poquitito. Sí. Quizás hay cosas que podemos hacer que a la vez evitan la cacería furtiva, porque si ya yo crío de tal manera los saínos y los venados y los conejos pintados, de manera tal que son tan abundantes y además reinserto en la naturaleza, ya nadie va a cazarlo. Porque entonces yo lo estoy criando. No, pero es más fácil, creen ustedes, criar cerdo, que es un animal que no es originario de Panamá, que criar puerco de monte o saíno. Es un problema de chip en la cabeza. Es más fácil, creen ustedes, criar vacas que criar ciervos que son originarios de Panamá. Quizás hemos tenido un problema también alimentario. Usted le pregunta a un panameño cuál es su plato de comida favorito y le va a decir que arroz con lenteja. Y yo le pregunto, la lenteja y el arroz son panameños. Pero usted se va a México, por poner un ejemplo, y el mexicano de tuerca y tornillo de que nace el chile, el guacamole, la tortilla de maíz. ¿Por qué? Porque eso son el cactus, que ellos le llaman de varias maneras los cactus, porque eso crece allí. Entonces usted tiene que consumir alimentariamente lo que crece en su tierra. Claro que usted puede sembrar otra cosa, no es que en México no comen arroz, no es que en México no hay sushi. Pero su base alimentaria, ¿cuál es? La que su tierra produce en demasía. La yuca, el ñame, el otoe, cosas que se producen. También tiene que haber una política alimentaria donde el pueblo cambie un poquito su método de consumo. No, yo quiero comer arroz con macarrones y ensalada de papa, puro carbohidrato. Entonces, ¿por qué estamos enfermos? Porque tampoco el Estado tiene una política de equilibrio alimentario. Entonces, todo esto es parte de lo que tú planteas. Y eso es lo que usted hablaba de la transversalidad del derecho ambiental que atañe a todas las ramas, a todas las disciplinas y a todos los temas. Y, profesor, quiero también dejar en claro aquí que no estamos hablando de lucha de clases y no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de temas científicos, estamos hablando de salud y estamos hablando de la protección a la naturaleza. Bueno, hemos llegado al final de este programa tan interesante. Profesor, espero que se haya divertido y nuestros amigos oyentes, espero que hayan aprendido bastante. Quedamos entonces con la invitación para el siguiente sábado. Vamos a abordar un poquito el tema, pues para cerrar el mes de junio con la prevención del cáncer de próstata. Y profesor, el cáncer es uno de los problemas de salud pública más importantes. ¿Y qué más? El cáncer, una de las manifestaciones de la salud relacionadas directamente sí o sí con el ambiente. Porque los hombres no quieren hacerse el examen de próstata. Es un problema también cultural en Panamá. El tema de los agentes y los agresores ambientales, lo que consumimos, alimentación y todo, tiene mucha relación con la mayoría de los cánceres, no solo el de próstata, el de estómago, el de colon, todo. Así que sí,
un poquito un llamado a la conciencia de todos nuestros amigos oyentes. Repetimos, aquí esto no estamos cuestionando, no tenemos lucha de clase, no estamos haciendo discriminaciones, estamos distinguiendo, estamos creando conciencia. Conciencia, sí, conciencia de clase. No es lucha de clase, es conciencia de clase. Es que la conciencia social no tiene nada que ver, es decir, social. los países que han logrado una estabilidad y un desarrollo social no quiere decir que vaya a lucha de clase, es que tú tienes como país que tomar una decisión. Esto es lo mínimo que yo quiero para mi población, porque es que el mismo mosquito que pica al millonario es el mismo mosquito que pica al humilde. Entonces yo no puedo decirle al mosquito, no, es que tú no piques allá, no piques. Entonces los países con conciencia dicen, espérate, lo mínimo que yo quiero en mi país es esto, de ahí para arriba crezca, pero de aquí para abajo no lo voy a permitir, y ese es el punto que no ha tomado Panamá. ¿Cuál es nuestra línea tope de abajo? ¿Cuál es lo mínimo que queremos? Cuando tomemos esa decisión, un paisito de 5 millones de habitantes y de todo el territorio que tiene toda la capacidad de tener un estándar mínimo de desarrollo social, que de ahí para arriba el resto crezca, pero que de ahí para abajo no permitamos que nadie tenga mala salud, mala educación, mala vivienda. Que todos tengamos bienestar, Así es. calidad de vida. Les cedo los micrófonos, profesor. Muchas gracias. La invitación perenne. Usted siempre bienvenido. Esta es su casa. Para que cierre el programa, un mensaje para nuestros amigos oyentes. No, bueno, yo creo que el mensaje final es que el concepto de la protección ambiental va de la mano con el concepto de desarrollo. Que el desarrollo tenga que ser sostenible, pues bueno, claro que sí, necesitamos sostenibilidad. ¿Qué cosa insostenible usted puede llevar adelante en su vida? Usted no sería capaz de llevar una vida privada insostenible, eso lo va a llevar al colapso. Veámoslo así mismo. Así como su vida privada, sí. Usted tiene que darle un nivel de sostenibilidad, hombre, al desarrollo de un país, usted también tiene que darle un nivel de sostenibilidad. Desarrollémonos, tengamos dinero, crezcamos la economía, pero conservando el ambiente y garantizando el estándar social. Por eso, el desarrollo sostenible se basa en el equilibrio de lo económico, de lo ambiental y de lo social. Y un país como Panamá, si tuviéramos nosotros 300 millones de habitantes, yo te diría qué problema tenemos. Pero tenemos nada más 5 millones con el territorio que tenemos. Aquí no debería existir ni la pobreza ni los daños ambientales. Deberíamos ser un país que tuviera incluso por encima de Singapur o de Noruega. Con eso se los dejo y los invito a que siempre entiendan. Busquemos el desarrollo, pero busquémoslo de la mano de la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Que pasen un bonito fin de semana, disfruten y compartan en familia, descansen y nos vemos el próximo sábado aquí en Salud 360. Vivir con bienestar.